Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a tocar el tema más relevante en la política internacional, la geopolítica mundial de los últimos días, que es indudablemente el tema de la escalada militar entre los estados de Israel y el estado de Irán. Antes de dar la introducción, me permito, como siempre, presentar al doctor Rafael de la Garza Talavera, politólogo, al doctor Jesús Medina, sociólogo, un servidor, también politólogo, Héctor Oz. Bien, pues estamos ante una de las escaladas más importantes en términos de los conflictos militares, bélicos, de carácter geopolítico, económico que hemos visto en los últimos años. Sabemos, bueno, ha sido de todo el mundo conoce lo que ha pasado en el mundo desde el 2022, desde la operación militar iniciada por Rusia, que bueno, de una u otra forma reinaugura un ciclo de conflictos bélicos que aparentemente había estado calmado, aunque bueno, no ha dejado de haberlos a lo largo de las recientes décadas. Sin embargo, bueno, a partir de la semana pasada, en la madrugada del viernes, perdón, del viernes 14 de junio, ajá, en la madrugada del viernes 13 de junio, vimos un nuevo ataque a escala masiva por parte de Israel hacia el territorio iraní, un ataque que se venía anunciando desde hace semanas y no meses, en toda esta discusión que se tenía en torno a la negociación respecto a un tratado de armas nucleares, de no proliferación, sobre el cual, bueno, podemos comentar un poco en términos de antecedentes. Pero bueno, más allá de ello, lo que vimos es efectivamente que Israel atacó de forma importante no solamente al programa de enriquecimiento de uranio de las autoridades iraníes, sino efectivamente, y como lo ha hecho en otros lados, sobre todo en el territorio del Líbano contra Hezbollah, en el territorio de Siria contra las autoridades que todavía gobernaban hasta finales del año pasado, pues descabezando a buena parte de la cúpula militar iraní y a sus reservas estratégicas, ¿no? Sobre todo todo lo que tiene que ver con las plataformas de lanzamiento de armamento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estamos ante 4 días en los que no vemos por ningún lado atisbos de una desescalada. El conflicto, al parecer, se va a prolongar por algunos días, algunas semanas más. Hace rato, hoy estamos grabando a las 5 de la tarde de México, en el 16 de junio, y se anunciaba todavía un nuevo ataque por parte de Irán. Parece que no fue tan efectivo, pero lo que sí vemos es que no hay intentos de desescalar. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciaba también hoy por la mañana que no hay intención ninguna de negociar, que simple y sencillamente ellos van a llevar hasta el final de la consecución de sus objetivos esta operación, aunque bueno, sabemos que no todo depende de las voluntades de ciertas personas, por más importantes que pueda ser, sino que bueno, hay otros actores que sin duda juegan un papel importante. Por supuesto, el caso más relevante es el caso de los Estados Unidos, y bueno, podemos discutir o vamos a discutir aquí con los compañeros, pues cuál es la relevancia de este asunto, ¿no? ¿Qué es lo que lo convierte hasta cierto punto en algo diferente de lo que vimos en el caso o de lo que hemos estado viendo en el caso ruso-ucraniano de los últimos 3 años? Porque sin duda, bueno, hay ciertas cuestiones que vuelven este asunto, no sé cómo decirlo, un poco más complicado de resolver y en términos de las repercusiones que pueda tener, ¿no? Insisto, sobre todo por la cercanía del gobierno israelí, de la sociedad israelita, con el gobierno de los Estados Unidos y con la sociedad norteamericana en general. Entonces, bueno, me voy a permitir nada más dar unos breves antecedentes antes de cederle la palabra a los compañeros. Más allá de que la disputa entre Irán e Israel es una disputa que viene de lejos, una disputa de una u otra forma por la hegemonía en esa zona del Oriente Medio o del Cercano Oriente, como se le quiera denominar, al menos desde la llegada al gobierno iraní del régimen de los ayatolás, que es el que sigue en el poder actualmente. Pues tuvimos acercamientos importantes, por ejemplo, durante la administración de Obama, sin que ello vuelva a este presidente efectivamente el Nobel de la Paz, como nos lo quisieron vender, pero sí se firmó en ese momento un tratado de, para controlar el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, precisamente para que no se llegara a la producción de armas nucleares. Aquí lo más relevante, y con eso yo le daría paso a los compañeros, es que efectivamente Irán estaba cumpliendo las disposiciones de ese tratado hasta el 2020. Y en el 2020 quien decide retirarse del tratado no es Irán, por más que nos lo quiera vender la prensa occidental de esa forma, sino que son precisamente los Estados Unidos en la primera administración de Trump, en el que se da vuelta a ese tratado, se cierra. Irán pide, por ejemplo, a los países de la Unión Europea que se mantengan dentro del tratado, que mantengan las expectativas, que no sancionen el régimen de Irán, y sin embargo, bueno, toda la comunidad internacional se da la vuelta, eh, y efectivamente en ese momento sí empieza un programa de enriquecimiento con mayores posibilidades, ¿no? Que es lo que nos lleva de una u otra forma a este momento. Pues bueno, más allá de que señalemos, como lo haremos en corto, los detalles un poco de las escaladas de estos últimos 4 o 5 días, pues nos interesa, como siempre, darle
un análisis de tipo sistémico, de tipo histórico a la cuestión, y no tanto en términos de sacar nuestra bola de cristal, pero sí analizar la implicación de otros actores y las consecuencias que esto pudiera tener en el mediano y en el largo plazo para la región e inevitablemente para el mundo. Entonces, sin más, Jesús, te pediría algunos primeros datos, algunas primeras impresiones y seguimos con el análisis. Claro, Héctor, gracias. Un saludo a nuestro auditorio. Sin lugar a dudas, uno de los ataques más importantes, más relevantes en los últimos años, en particular en esta región, toda vez que si bien ya hace unos meses y el año pasado también habíamos tenido algunos intercambios militares ya directamente entre Israel e Irán, ya no por medio de, digamos, sus milicias intermedias, como había sido el conflicto que Israel desarrolló con Hezbollah. Este ataque en particular se vuelve muy relevante, en primer lugar por las características que tuvo, por los efectos que tuvo, y en segundo lugar por la preparación que conlleva todo el desarrollo de este ataque. En primer lugar, bueno, el ataque fue muy eficiente, lograron asesinar a buena parte de la cúpula militar iraní y, como decías, Héctor, a buena parte también de los encargados del programa de enriquecimiento de uranio y también de su programa de misiles. Hablamos de que se logró asesinar a Hossein Salami, comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, a Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor, nada más y nada menos. Recordemos que es, digamos, la persona con más autoridad en materia de defensa. También a Gholami Rashid, el segundo al mando, a Amir Ali Sadet, comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria y también miembro a cargo del programa de misiles. Aunado a esto, cerca de 4 o 5 investigadores científicos del programa nuclear, además del ataque al centro de la base nuclear de Natasm, que si bien no era, digamos, como tal, estaba comprobado ser parte del desarrollo de armas nucleares, sí tenía, digamos, un importante papel en el enriquecimiento de uranio. Recordemos que los programas, digamos, nucleares iraníes se dividen entre los que son de uso civil y los que hasta en algún momento se desarrollaron en términos militares, ¿no? Que como decía Héctor, ya no estaban siendo desarrollados, al menos no con evidencias claras. La inteligencia israelí logró hacer un trabajo, hay que reconocerlo, más allá de que sea algo que va a poner, digamos, en riesgo toda la región, un trabajo impoluto. Logró localizar a los blancos en posiciones claras y logró deshacerse de ellos en tiempo récord. Eh, Aunado a esto, hay que aclarar también una cuestión, Perdón, que fue el paréntesis hecho nada de... más, con la ayuda estadounidense, no lo olvidemos, no lo olvidemos. Y con todo el Claro, aparato de satélites de Estados Unidos. Ojo, nada más para no echar, claro. para no estar, digo, para no exagerar, ¿no? Perdón, perdón. No, y vamos para allá justamente porque la intervención estadounidense está comprobada, en primer lugar, porque días antes de que este ataque se llevara a cabo, la inteligencia estadounidense se encargó de sacar a buena parte de sus activos en la región y de poner en alarma a buena parte de sus bases, ¿no? De que este ataque iba a suceder. Además, porque ya está comprobado, bueno, para algunos analistas, el uso también o el apoyo, digamos, de efectivos norteamericanos, no solo para la inteligencia que es necesaria para hacer esto, que en el caso de Ucrania, al igual con Israel, es imposible que ellos lo hagan por sí solos, sin la capacidad estadounidense en materia de inteligencia, el hecho de que incluso los aviones que se ocuparon para este ataque, es imposible que pudieran llegar hasta donde tenían que llegar sin repostar y la capacidad de repostaje que necesitaban solamente la tiene Estados Unidos. Entonces, evidentemente, la mano de Estados Unidos está detrás de todo este hecho. No obstante, también hay que recalcar algo, y esto es que Irán se mantenía, digamos, yo considero en este momento con las defensas bajas, toda vez que incluso estaba pactada una nueva reunión, una sexta reunión con Estados Unidos para los tratados de no proliferación nuclear. Entonces ellos estaban confiados de que esto era en efecto una desescalada para la situación en la región cuando acaece este ataque. Entonces, más allá de que podamos entrar más adelante también en la capacidad iraní para responder a este ataque y con los ataques que han hecho últimamente, quisiera aclarar justamente cómo se hizo este ataque. ¿No? El ataque implicó una importante planeación donde se colocó armamento guiado de precisión dentro de Irán
tecnología para neutralizar sistemas de defensa antiaérea, que eso fue central para construir dos pasillos donde los aviones entraron para lograr llegar hasta Teherán, y en particular con el uso de drones explosivos, en una táctica que se asemeja mucho a lo que vivimos hace unas semanas en Ucrania, que es ingresar drones por medio de algunos compartimientos en cargamentos especiales que no fueron detectados por la inteligencia iraní, e incluso en el caso de Irán se habla de que se instalaron bases de drones explosivos dentro de Irán, lo cual nos habla justamente de esta capacidad y, mucho más importante para ver las implicaciones que tiene directamente la administración de Trump, en un plan que se tardó muchos años. Esto no se hizo apenas, no se hizo incluso después de los ataques de 2023 que iniciaron toda la cuestión en la región. Esto tiene muchos, muchos años de preparación. Con esa tecnología abrieron dos pasillos de defensa contra, digamos, para proteger a sus aviones, uno cerca del Golfo Pérsico y uno al norte por la ciudad de Kermanshah. En ambos casos de lo que hablamos es de que están involucrados países vecinos de Irán que permitieron el avance de estos aviones. En un caso, por supuesto, estamos hablando de Siria, que como sabemos desde hace unos meses ya tienen un régimen que es afín a los intereses estadounidenses e israelíes. Y por otro lado, todos los países cerca del Golfo Pérsico, estamos hablando de Omán, estamos hablando de Arabia Saudita, que también intervinieron de alguna forma dejando pasar estos aviones, lo cual nos habla o rompe, digamos, ese esquema de la supuesta unidad entre el mundo árabe, aun cuando Irán no sea mundo árabe, por supuesto, pero que tiene algunas raíces comunes. En Musulmán. estos dos pasillos lograron ingresar F-35 furtivos, la joya de la corona norteamericana, para asegurar el aire, y F-16 con bombas de fabricación norteamericana, GBU-37, con las cuales lograron entrar hasta bien adentro del país, lograron entrar hasta Teherán. Esto no es poca cosa. Recordemos que siempre los intercambios que se habían dado eran sobre todo por medio de misiles, que no implicaban entrar las fuerzas aéreas, digamos, directamente en el territorio, y en este caso sí lo hicieron. Entonces, este ataque tiene la marca distintiva de Estados Unidos y un gran parecido a lo que sucedió en Rusia hace algunas semanas. Ahora, y solo para terminar con esto, algunos hablan de que tal vez Trump no tenía del todo los datos que se estaban pasando porque él ha tratado hasta cierto punto, al menos discursivamente, de desescalar la situación en Medio Oriente. Y otros dicen, pues justamente que esto no se pudo llevar a cabo sin la participación de Estados Unidos. Yo creo que ambas cosas no están peleadas, porque hay que recordar algo. Los planes como estos, planes tan importantes y de tantos años como estos, se hacen paralelamente a los gobiernos que estén en el poder. Y esto se ha comprobado históricamente con planes como el PV Success, por medio del cual Estados Unidos logró derrocar a Jacobo Arbenz, o también el JMate, que fue el que ocuparon contra Cuba después de la llegada de la Revolución Cubana, en que ambos casos los presidentes no estaban directamente involucrados, sino que era todo el aparato de la CIA y demás agencias secretas estadounidenses los que se encargaban de construir esto. Entonces yo creo que en este caso podemos estar obedeciendo justamente a algo como esto, a que si bien Trump sabía que iba a pasar algo, no sabía la naturaleza particular de lo que sucede, de lo que vendría, porque, y esto lo podríamos dejar para más adelante, parece ser que Estados Unidos se está viendo hasta cierto punto arrastrado por Israel a una situación que tampoco le conviene del todo a ellos en la situación geopolítica que ya hemos trabajado aquí en muchas ocasiones. Por ahí lo dejaría ahora. Bien, pues un saludo a nuestro auditorio. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Mencionabas a los asesinados, me recuerda la estrategia antinarco en México, ¿no? Matamos al capo y se hacen 20, 20 células, ¿no? Y entonces ahora es más difícil, ¿no? Pero en términos propagandísticos, pues viste, ¿no? Pero también mataron, ¿sí? Al encargado de las negociaciones que se iban a llevar a cabo el domingo, ¿sí? Al encargado por parte de Irán, al que llevaba la comisión negociadora, también a él lo mataron, lo buscaron y lo mataron en su departamento, ¿sí? Hasta donde tengo conocimiento. Es decir, nosotros no vamos a negociar. Entonces, aquí lo interesante es lo que tú planteas.
¿Cuál es, o sea, quién, o sea, efectivamente, Estados Unidos en términos militares y tecnológicos y de inteligencia está apoyando a Israel, pero la toma de decisiones no necesariamente pasa por Trump, ¿no? Ni por Estados Unidos, al grado de que lo que vemos es que Netanyahu tiene su agenda propia y que incluso esta agenda puede resultar de alto costo político para Trump y su grupo. De hecho, ya iba adentro, al interior del equipo de Trump, hay divisiones con respecto a si le vamos a entrar o no le vamos a entrar y cuál es el costo de esto. También un sector importante de los votantes de Trump no está de acuerdo porque recordemos que Trump prometió acabar con las guerras. Entonces, involucrarse en Irán en este contexto no es factible, no es realista para Estados Unidos. Pero bueno, ustedes saben que el realismo político no necesariamente priva en todas las decisiones, porque al final de cuentas las toman seres humanos y los seres humanos pues, somos, ¿cómo decirlo?, imperfectos, ¿no? Entonces, este es el primer punto. No queremos negociaciones, tal como lo mencionó Netanyahu, lo cual establece como una contradicción porque Estados Unidos está diciendo lo mismo, ¿no? Pero Estados Unidos sabía de los bombardeos, sí, porque retiró personal de sus embajadas, ¿sí? Y sacó gente de Teherán porque sabían lo que iba a pasar, ¿sí? Entonces, bueno, creo que esto es importante, pero ¿de dónde viene esto? A mí me parece que es una estrategia que empieza con Gaza, ¿no? Y desde el cual se empieza a plantear, ¿no? El ataque en octubre por parte de Hamas le da el pretexto perfecto a Israel para, primero, neutralizar las guerrillas apoyadas por Irán, o mejor dicho, lo que sería Hamas, que no eran guerrillas, eran gobierno instituido, ¿no? Apoyados en buena parte por Irán, Hezbollah en Líbano, también apoyado por Irán, ¿no? Entonces, lo primero es vamos a limpiar esa parte para no tener dos frentes, ¿sí? Pero es muy claro ahora que el plan era barrer con Gaza, acabar con la resistencia de Hamas o limitarla para entonces poder atacar Irán, ¿no? Y esto parece más que evidente sin menospreciar lo que algunos analistas israelitas han planteado, la idea de que esto le da a Netanyahu un tanque de oxígeno frente a la población israelita que estaba, veremos, había manifestaciones cada vez más fuertes, divisiones al interior del grupo gobernante encabezado por Netanyahu, etcétera. Entonces, de repente, con esto, pues ya todo el mundo dice, no, pues ahora sí hay que apoyarlo porque esto es muy importante, etcétera, ¿no? Entonces, queda claro que esta estrategia es una estrategia de Netanyahu y de buena parte del Estado israelita. Y Estados Unidos no es el que tiene todas las cuerdas del entramado político a su disposición, sino que hasta cierto punto se ha visto, o sea, ¿no? Se está viendo hasta cierto punto arrastrado por la política de Israel. Y obviamente, pues sería muy complicado, ¿no?, que Estados Unidos y los países europeos de un día para otro decidieran dejar de apoyar a Israel, porque recordemos que lo que está en juego aquí son los recursos naturales del Medio Oriente, que son de los que viven los europeos y los estadounidenses, ¿sí? Y por el otro lado, para aislar a la a la antigua Unión Soviética, a Rusia y a China y a la India, controlando precisamente esta zona que está entre el Oriente y el Occidente. Entonces, en términos geopolíticos, lo que está aquí en discusión es si se va a mantener la hegemonía estadounidense con Israel como principal socio en la región o no. Como bien se mencionó, el adversario más importante de eso pues, es Irán, ¿no? Llama la atención, aunque no es nuevo, que países musulmanes, ¿sí?, estén apoyando a Israel y lo tienen apoyando desde que empezó el genocidio en Gaza. No lo olvidemos, porque la actitud ha sido una actitud de tibieza y de cobardía, ¿sí? En la defensa del mundo musulmán, pues es básicamente, ¿no? Nada más para los crédulos, ¿no? Lo que queda claro es que aquí la defensa son los defensa de intereses de familias, como las de los Emiratos Árabes o como la de la monarquía saudí. O sea, no le busque. No son los pueblos ni nadie el que está decidiendo, sino es un grupo de 10, 15 personas que están básicamente en función de sus intereses no económicos decidiendo esto. Entonces, creo que
la situación es delicada. Se preguntaba, ay, por ahí alguien preguntaba, ay, y la ONU y la comunidad internacional. Dices, pero ¿cómo la gente puede pensar que la ONU, ¿no?, va a hacer algo cuando pues, en los últimos años nos ha demostrado que es un actor de papel que no tiene ya ninguna capacidad para establecer negociaciones, para sentar a las partes, en lo absoluto, si alguna vez lo tuvo? Está por hacerse la historia de la ONU en todo caso. Pero al final, sí, es claro que ni los actores ni la comunidad internacional no van a oponerse a esto, ¿sí? Los frases de apoyo de varios presidentes hacia Netanyahu aparecieron al otro día, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el escenario? ¿Cuáles son los escenarios? ¿No? Bueno, pues un escenario sería, como se mencionaba aquí, la idea de que esto termine pronto y que sea nada más como un round de sombra. Ese sería el escenario más, si usted quiere, pues más esperanzador. Pero si nos vamos al otro extremo, ¿sí?, el escenario probable es pues, las bombas atómicas que tiene Israel, ¿no? Y que de alguna manera pueden ser usadas de manera estratégica en ciertos sectores de Irán, lo cual sería pues, de pronóstico reservado. ¿Qué podría pasar ahí, no? Obviamente. Y esto es lo que está, ¿no?, en discusión. Ya lo vimos con Irak. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Años después reconocieron los estadounidenses que Irak no tenía capacidad para desarrollar. Bueno, pues ahora ese cuento se lo están poniendo a Irán, ¿no? Y están, a partir de una mentira, armando la idea, igual que con Rusia, de que Irán quiere expandirse, quiere dominar toda la región, quiere invadir países, etcétera, etcétera. Y para ello, pues si tiene la bomba atómica, etcétera, puede lograr esto, lo cual es totalmente fantasioso en mi opinión, ¿no? Pero bueno, al final seguimos en un orden político ya en las últimas, que insiste no en la calidad moral de Estados Unidos y de los países que tienen, ¿no?, armamento nuclear, y que se dedican a impedir que otros lo tengan, ¿no?, para mantener hasta cierto punto un equilibrio de fuerzas. En términos militares, yo no creo que Israel se le ocurra invadir por tierra a Irán. No me parece viable, ¿no? Lo que vamos a ver es una guerra de este tipo como, ¿no?, como se ha visto en otros lados, bombardeos desde lejos, uso de aviones, etcétera, ¿no? No vamos a ver una confrontación, no lo sabemos. El escenario, digamos, mediano, dejando los extremos, pues sería una continuación de los conflictos. O sea, aquí no vemos posibilidades de solución. Aquí lo que vamos a ver es que el conflicto va a continuar, ¿sí? Y la única carta que tiene Irán pues son sus alianzas con Rusia y con China. China fue el primero en decir que era un atentado a las leyes internacionales por parte de Israel, etcétera, con su tono mesurado, pero firme, ¿no? Y esas son dos potencias nucleares que evidentemente no van a ver con buenos ojos, ni creo que vayan a dejar que acaben con toda la zona de Irán, ¿no? Y la hagan picadillo, ¿no?, básicamente para quitarse de encima como adversario a Irán, ¿no? Pero es posible. Lo que estamos viendo en Gaza, ¿sí? ¿Quién pudo haber dicho que eso iba a pasar hace, ya no diga usted 10 años, 5 años, 4 años? Que iba a haber ese tipo de guerra, de exterminio literal. Nadie. Se pensaba, todavía algunos inocentes que todavía hablaban de los dos estados, etcétera. Bueno, pues a final de cuentas, ese escenario es el que está presente. El derecho internacional, las instituciones internacionales están rebasadas. Es el momento ideal, es un momento ideal, ¿no?, donde pueden, de alguna manera, ¿sí?, reconfigurar el nuevo orden internacional a partir del rompimiento de las reglas que se establecieron, ¿sí?, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que ese es el escenario más probable. Eso no va a cambiar, eso va a seguir y lamentablemente se va a decidir por las armas, como históricamente lo hemos visto en los últimos 500 años, cuando hablamos del desplazamiento, de la pérdida de la hegemonía de un país que está en el centro del sistema, ¿sí?, y la llegada de otro, ¿no? Eso a final de cuentas se resuelve primero con guerras comerciales,
luego con guerras militares. Entonces es muy sintomático de la discusión. ¿Sí? No me puedo enfrentar directamente a China, a Rusia, entonces ¿qué hago? Pues ataco a sus aliados, le doy con todo, ¿no? De tal manera que los pueda ir aislando para entonces cuando menos contenerlos, ya que no los puedo derrotar. Ese sería mi comentario. Hemos podido ir cambiando los distintos niveles de análisis. Me parece prudente plantearlo, lo que plantea Rafa, pero matizarlo también hasta cierto punto, ¿no? Bueno, antes de ello, comentar, por ejemplo, algunas cosas respecto de los regímenes musulmanes a los que se refirieron ambos. Hay que recordar que no son regímenes musulmanes que vengan desde hace 100 años. En su gran mayoría son regímenes, que vienen desde los 70, después de la guerra del Yom Kippur, después de la guerra de los 6 días. Es el caso, por ejemplo, de Egipto y de Jordania, que doblaron las manos desde ese momento porque se les derrotó militarmente sobre el terreno. Y desde entonces, bueno, la monarquía jordana es una monarquía títere y Egipto ha tenido sus bemoles, junto con lo que pasó en la primera década de los 2000, ¿no? Con todas estas primaveras árabes, que lo que hicieron fue desestabilizar toda la región del norte de África, toda la región de Oriente Medio, y nos tiene como nos tiene también, con regímenes más orientados hacia la cuestión religiosa, salafista, wahabista, que por ejemplo al gran proyecto del pansocialismo árabe, ¿no? Que a lo mejor en otras situaciones nos tendría si se hubiera consolidado. Sabemos lo que pasó con el último reducto de esa situación, que era el caso de Libia, ¿no? Más allá, bueno, de que se pueda considerar dentro de ese pansocialismo al régimen basista en Siria. Pero bueno, más allá de eso, pues señalar efectivamente, pensándolo un poco en estos términos estructurales, más de mediano y de largo plazo, efectivamente lo que parece ser, más allá de que indudablemente hay actitudes de Netanyahu que tienen que ver con su propia crisis institucional, sabemos que un día antes de que empezara la operación estuvo a un voto o a dos votos de perder el control legislativo, precisamente por todas las acusaciones de corrupción que trae, porque grupos dentro del mismo Israel están denunciando que Israel ha abandonado a los secuestrados por Hamas desde el 23 y los ha dejado en el último lugar de su lista de objetivos. Entonces, bueno, esa debilidad, entre comillas, del gobierno de Netanyahu se traduce también con un golpe sobre la mesa que insisto, más allá de esas cuestiones de corto plazo, de política cercana, yo creo que lo que estamos viendo es efectivamente un intento por parte del Estado de Israel de convertirse en el único poder regional, en el único, porque lo compartía en cierto momento con Arabia Saudita, sobre todo a partir de las grandes entradas de capital después de los 70 a la monarquía saudí, y lo compartía en Irán por su capacidad no solamente en términos militares, sino que es un país grande, es un país poblado y es un país, bueno, con culturas y tradiciones que eso sí vienen de más tiempo atrás, ¿no? Pero lo que vemos efectivamente es ese intento por descabezar. Lo vimos en el Líbano, lo vimos en Siria, vemos cómo los gobiernos de Egipto y de Jordania están completamente controlados, el único que queda como potencial rival es Irán, y efectivamente parece que el intento es neutralizar toda la zona, dejar a Israel como el único mandamás sin tener mayor rival. Yo creo que aquí los tres escenarios que planteaba Rafa son posibles y bueno, no, afortunada o desafortunadamente no tenemos toda la información de la que puedan disponer los grandes analistas o la gente que está en el gobierno, pero yo creo que la definición de cuál sea el escenario va a depender en última instancia de la capacidad que tenga el régimen de Irán de recomponerse y de reaccionar. Vimos, por ejemplo, una reacción muy rápida en términos de lo que planteaba Jesús de reemplazar esas cúpulas militares y científicas que fueron eliminadas, pero no sabemos en términos materiales hasta dónde pueda dar esa respuesta. Irán viene arrastrando una crisis de carácter económico importante por los últimos 7 u 8 años, producto efectivamente de las sanciones, pero bueno, contra ellos han funcionado las sanciones, cosa que no pasó con Rusia, porque Rusia llevaba 10 años preparándose en términos de hacer un cofre de guerra de recursos que la pudiera sostener frente a las sanciones, pero no es el caso de Irán. Entonces, lo que vamos a ver es hasta qué punto puede responder Irán, la capacidad que tenga Israel de involucrar a los Estados Unidos va a ser la otra cuestión clave, ¿no? Y ahí pueden jugar otro tipo de factores, por ejemplo, como los famosos ataques de falsa bandera, atacar una instalación de Estados Unidos, sea quien la ataque, y que obligue de una u otra forma a responder. Es algo que hemos visto a lo largo de la historia desde el siglo XIX. No, Israel es especialista en ese tipo de cosas. Israel Y no solo Israel, no ese Deep tiene State. límite. Pero mira, Sí. este planteamiento, esta tesis que tú planteas en términos de que Israel se convierte en una potencia regional, ¿sí? Tiene un problema, en mi opinión. Que Israel sin Estados Unidos no es ni puede de ninguna manera llegar a ser potencia regional. No Es que ahí puede. está, ahí está el detalle. Listo. Y si Y- asumimos
que ese poder que apoya es el que se está debilitando, y es precisamente por ese debilitamiento que estamos frente a una situación geopolítica como la que estamos discutiendo aquí, ¿sí? Pues entonces, pues, digo, a mí me parece poco realista que, no sé, en los próximos 20 años, ¿no? Israel se quede con buena parte de Irán, de Siria, se quede con todo lo que se quedó con, le dejó a los palestinos. O sea, yo lo veo muy poco probable. Es que ya lo Porque tiene, Estados Rafa. Y Unidos no. aquí la cuestión es que no podemos diferenciar efectivamente entre Israel y Estados Unidos. No, pues Es no. Estados Unidos el que actúa allí, son No. las élites. Entonces, lo que estamos viendo, y aquí, a ver, lo más paradójico del asunto, ¿a quién le conviene que se prolongue este enfrentamiento en Medio Oriente? A China. China es el principal beneficiario de que se prolongue Se ese debilita Estados enfrentamiento. Unidos, pues claro. Claro. Y al que le Sí. interesa que se acabe más rápido, pues sería precisamente Estados Unidos. ¿Para qué? Para completar esa estrategia que empezaron hace 10 años, que era el famoso Pivot to Asia, para sacar todos los recursos que tienen perdiéndose en el Oriente Medio y llevárselos al sudeste asiático, ¿no? Entonces, es una situación paradójica, efectivamente, Jesús. Nada más, perdón, antes de que si no se me va a olvidar. Yo, digamos, para concluir, si usted me dice, bueno, oiga, en pocas palabras, pues hombre, la verdad lo único que yo le puedo decir que todo este conflicto, toda esta situación, tanto en Ucrania como en Medio Oriente, como en otras regiones, es la muestra clara del debilitamiento de la hegemonía estadounidense. Es un síntoma muy evidente y claro, al grado, ¿sí?, de que ahora la agenda israelí no se supedita a lo que Estados Unidos le diga o no, o sea, tiene margen de maniobra. Y el sistema político estadounidense, que está con pinzas, está totalmente controlado por el lobby judío. Sí, entonces, o sea, dices, como un país, ¿no? Proxy, porque eso es lo que siempre ha sido Israel, ¿no? Un estado proxy, ¿no? En Medio Oriente, una cuña, ¿sí? Que empezó como empezó, ¿no? En el 48, resulta que ahora le dice al rey, ¿no? O al que quiere ser rey, que ellos traen su agenda y que si él le quiere entrar, le entra, y que si no, pues, o sea, es una muestra clara de debilidad. ¿Sí? Sí, no, Recordemos que Estados Unidos se involucra con Israel hasta después del 67, ¿sí? Y esto, no hay que olvidar, la revolución iraní pues genera una enorme tensión, pero eso pasó hace ya casi medio siglo. Entonces, en realidad aquí es, ¿sí?, un intento desesperado por parte de Estados Unidos, ¿no?, para mantener algo que a todas luces está perdiendo. ¿Sí? Y bueno, yo no creo que Estados Unidos tenga la posibilidad y la capacidad económica, ¿sí?, de llevar a cabo una guerra en la que va a estar básicamente subsidiando a Israel. Usted dígame cómo, pues si en la guerra de Irak no podía solo, tuvo que ir con el club de Toby, ¿sí? Europa menos en términos militares, no tienen esa posibilidad. Entonces dices, pues a ver de qué se trata. Pero es lo mismo, sí, que estamos viendo en Gaza. Digo, a ver, pero ¿cuál es la idea aquí? No tiene mucho sentido. Pero bueno, así son estas cosas. Y pues, lamentablemente, ¿no? Como lo han dicho algunos israelitas y intelectuales judíos, pues esto es el principio del fin de Israel como proyecto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si pierde y Estados Unidos se retira, ¿qué va a hacer Israel? ¿Tirar bombas para todos lados? ¿Y eso de qué le va a servir? No le va a pues servir. es que, pues creo que justo en cuál es el final, digamos, si están dispuestos a perder una guerra o no, creo que, y a lo que tú mencionabas de la capacidad que tiene Israel ahora de ser un títere de las potencias occidentales, porque primero lo fue de Gran Bretaña y después de Estados Unidos, en convertirse, digamos, también en alguien que puede manipular sus políticas internas, tiene que ver con la potencia de su proyecto político racista, xenófobo, por supuesto, y ¿Eh? supremacista, que es el sionismo. O sea, no es poca cosa, no es otro estado ¿No? proxy como podríamos hablarlo en el caso de Ucrania o buena parte de los países de Europa oriental después de la disolución de la URSS, o algunos países de Asia como Japón o Corea. Ellos tienen una perspectiva ideológica muy potente y profundamente arraigada, digamos, en una interpretación religiosa, porque no es, digamos, como tal, la interpretación del judaísmo. Por eso muchos sectores ortodoxos reniegan de la existencia misma del Estado de Claro. Israel, pero que se extiende incluso en Latinoamérica. Hace pocas semanas veíamos todo este movimiento en Chile y en Argentina contra la llegada de colonos israelíes que, haciéndose pasar como mochileros,
llegan a la zona sur del continente, tanto en Chile como en Argentina, y se empiezan a apropiar de territorios y que ya no nos suena como una teoría de la conspiración esta lógica de que quieren instalar otro territorio así en Latinoamérica. Héctor, y continúo. No, claro, un poquito, digamos, para abonar este debate, a ver, recordemos que el sionismo no es un proyecto judío, de origen el sionismo no es un proyecto judío, es un proyecto que viene del romanticismo alemán del siglo XIX. Y quienes más lo llevan a cabo son precisamente los protestantes evangélicos que pululan por las calles de Estados Unidos y del Reino Unido. Entonces, como decíamos, creo que tenemos que discutir un poquito sobre el papel y la naturaleza de estos estados proxy. Pienso en tres: Israel, Japón y Alemania. Es que son extensiones en última instancia del poder de los Estados Unidos. No es que si Israel está por encima de las cúpulas estadounidenses o si Estados Unidos dispone de Israel como quisiera, ¿no? Hay una indicación, por eso yo pensaba ahorita, cuando Wallerstein hablaba de hegemonía, no se refería específicamente a Gran Bretaña o a Estados Unidos, se refería a Londres. ¿Y por qué a Londres? Porque es la City de Londres, o se refería a Nueva York, al poder de Wall Street, es decir, el poder económico, el poder del capital, el cual no tiene fronteras. Lo asociamos evidentemente con el caso estadounidense hoy, con el caso de Gran Bretaña en su momento, pero no es porque la población estadounidense o la población de Gran Bretaña hubieran sido el hegemón. Esas élites capitalistas que, bueno, hoy son más transnacionales que nunca, ¿no? Creo que es interesante en ese sentido ver No, cuál es no. el proyecto en Oriente Medio. Y llama la atención que si en el fondo la motivación era económica, ¿no? Recordemos que la operación, la declaración de Balfour es impulsada por los Rothschild desde Claro. Inglaterra. ¿Para qué? Pues para meter una cuña en el mundo musulmán, sobre todo, ¿no? Previendo lo que pasó después, que Inglaterra tuvo que básicamente pues que salir, ¿no? Y perder ese. Entonces, todo eso es un proyecto europeo colonialista. Israel es un proyecto europeo colonialista hasta la fecha. ¿Sí? Y ¿no? Y lo vemos con las colonias que se fundan, con la actitud de la gente que llega, ¿no? Que la mayoría de ellos, o buena parte de ellos, son recién llegados de Europa Central o de otros países y que les dicen, vénganse para acá, acá les vamos a dar tierra y todo, ¿no? Entonces, a Como mí me decía yo parece, en el caso de los países musulmanes, la radicalización religiosa es un fenómeno nuevo. No es de los 40 del año pasado, es de los 80 del siglo pasado. Esa y Claro, radicalización, Y los tanto judíos judía están como divididos, musulmana. en ese sentido, como bien mencionado, los judíos están divididos. Pero además, Claro. hombre, ¿qué posibilidades tiene de triunfo si está rodeado de todo el mundo musulmán? Pues sí, es el corazón del mundo musulmán. O sea, dices, no, claro. ¿qué Y cabe, ojo, no? y más Lo tiene hoy en día, derrotado, porque, a Rafa. ver, Lo tiene derrotado desde los 70, no, 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 salvo pero es Irán. que las condiciones cambiaron, Héctor, justamente, a ver, el hecho de que en estos últimos 4 días Irán haya sido capaz de golpear el corazón mismo del Estado de Israel, algo que siempre se pintó como imposible, porque la cúpula de hierro, porque sus sistemas antiaéreos, lograron Japón, hacerlo, ojo, ojo, y con misiles convencionales, no con los hipersónicos que sí tienen, que se ven por ahí en algunos videos, uno o dos que sí parecen ser hipersónicos, el resto son misiles convencionales, balísticos que tienen tecnologías y que a partir también del desarrollo de tecnologías con Rusia les han permitido romper esa barrera que los mantenía protegidos hasta cierto punto a los israelíes y que les permitió ganar la guerra pasada contra el mundo musulmán, el mundo árabe, perdón. No es ese mismo escenario. Israel sí ha demostrado que es posible vencer, posible de ser vencido, digámoslo así. Ojo, y solo antes de continuar con esto, porque había un punto muy, muy importante que quería tratar en términos militares. Ojo, al igual que en el proyecto nazi alemán, a ver si YouTube no nos banea por eso, Más. así como ahí, bueno, más todavía, así como ahí, evidentemente la matriz es económica, no es ideológica, xenófoba, no, 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 o nacionalista, es económica, la matriz de ese proyecto político, pero deviene en, Ah. digamos, en el pópulo, en sus bases masivas, en una lógica xenófoba y de Ideología. supremacía racial, también el caso del sionismo lo hace. O sea, el hecho de que en Israel no haya civiles, sino que todos tengan una preparación militar, que se me hace una exageración. Yo sigo pensando que los hijos de las élites más grandes pues no saben Krav Maga y no están dispuestos a pelear hasta la muerte. Ellos ya se están yendo a Europa, de hecho, ya están las No, imágenes. Pero, no pero pueden una con buena Hamas. parte, pero una buena parte sí están militarizados, porque Israel es eso, es un estado militarizado, no es la democracia, la única democracia en el Teocrático, mundo, teocrático militar, teocrático. teocrático. Además,
Entonces, el componente religioso sí está ahí, aunque no sea la base Sí, central, porque sí. también no vamos a caer en estas críticas que se hacen burdas hacia la religión judía como tal, porque no es la matriz de este problema, pero sí es utilizado para, digamos, nutrir a sus bases populares y enfrentarlas. Entonces, yo solamente quisiera plantear esto. En efecto, yo considero, y por lo que se ha estado hablando, que Israel no tiene la capacidad de una guerra abierta con Irán. Para No, empezar, es sí. un país 10 veces más chico. Tal vez en Producto Interno Bruto esté a la par de Irán, pero en términos poblacionales y de capacidades armamentísticas es 10 veces más chico que Irán. Entonces, Irán también no es el país atrasado que nos quieren vender. Tiene tecnología de punta, mucha de la cual se está llevando a Ucrania, al escenario de guerra de Ucrania, y que es parte de también lo que se ha criticado en la relación entre Rusia e Irán. Y más importante aún, tiene la capacidad la capacidad, digamos, de traer agua para su molino. Recordemos que Rusia y China, por supuesto, están de su lado, Corea ni se diga, y hace unos días el primer ministro de Pakistán también salió a hablar de ello. Y básicamente lo que dijo es, si esto se convierte en una guerra nuclear, tal vez Irán no tenga armas nucleares, pero nosotros sí, y no los vamos a dejar caer así como así. Entonces, eso no es poca cosa. Yo considero que en una guerra abierta, Irán tiene las de ganar. El único problema, y con esto lo dejaría, lo cerraría, Rafa, yo no estoy seguro que un régimen totalitario, hasta cierto punto que sí se cree esa lógica teocrática de llevar, de radicalizar el proceso para que su Mesías llegue más pronto, yo no lo veo como una locura que Israel, en una situación en la cual se vea superado, no tenga la locura de empezar a usar sus armas nucleares Por con todos sus vecinos. supuesto. No, por supuesto. Si me apuras, te digo, ¿cómo empezó este ciclo que está terminando? Con Hiroshima y Nagasaki. Este ciclo histórico empezó así. Entonces, pues, digo, sin ánimo de, no, de asumir principios estéticos, este, pues podría cerrar muy bien así y iniciar un nuevo ciclo, ¿por qué no? ¿No? Y ya no en países no desarrollados, sino en países pobres, en zonas, no, ok, no me la vas a dar a mí, pues entonces que no sea de nadie. Y entonces voy a meter esto para que ahí no pueda entrar gente en 50 años, en 80 años, no, no puedan. No va a ser mío, pues tampoco va a ser tuyo ni de mis enemigos. Entonces, a mí no me sorprendería, pero entonces esto ya abriría una etapa en la que la verdad pues no se siente uno muy confiado en que la razón y no los valores occidentales y demás faramayas logren contener esta carrera de poder, ¿no? Entonces, pues ojalá me equivoque, ojalá. Yo, tres cosas muy rápido. Una, de acuerdo, en términos generales de acuerdo, simple y sencillamente Irán tiene mucho más profundidad estratégica en términos de territorio y de población y a lo mejor en términos absolutos de armamento. Lo que no sabemos es su capacidad de usarlos a la fecha, ¿no? Con lo efectivo que fue el ataque. Vimos, por Y ejemplo, su en octubre capacidad pasado. económica. Irán tiene sanciones desde hace 20, 30 años. Claro. Irán no está en un Y, lecho de rosas. por ejemplo, nada más, en octubre del año pasado, cuando se dio ese intercambio de misiles, eran muchos más los que se mandaban. Aparentemente ahora están siendo un poco más efectivos, pero bueno, veremos en qué terminan. Evidentemente no somos expertos militares, evidente y afortunadamente, pero bueno, es una cuestión que veremos cómo se desarrolla sobre el terreno, ¿no? Segunda, eh, no pensar que las alianzas están definidas de antemano, ¿no? Entre BRICS y el sur global y como se quiera. Al final de cuentas, la geopolítica es una cuestión de seguridad y de intereses. Eh, por señalarlo. Parece que que se desmintió la advertencia de Pakistán a ese nivel. No que no haya apoyo de otro tipo, pero parece que a ese nivel se desmintió. Pero vamos a pensar, por ejemplo, que Pakistán se va a meter en un conflicto en su lado oeste, cuando en el oeste tiene a su amenaza existencial, que es la India. Entonces, no puede, cuando ya hubo enfrentamientos en ese sentido. Y últimas, decía Rafa hace rato de la confirmación de la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos, de Nueva York, de sus élites. Con eso creo que no podemos estar más de acuerdo y lo hemos dicho a lo largo de todos nuestros programas, pero yo añadiría una más, que hasta cierto punto yo creo que es de las pocas cosas alentadoras que podemos sacar de esto. No solamente está la pérdida de la hegemonía estadounidense, sino que por fin vemos atisbos del declive de la hegemonía liberal y cultural, ¿no? Esa hegemonía liberal que decía que Israel tenía todo el derecho del mundo a existir y a atacar a diestra y siniestra, esa hegemonía que se basaba en reivindicar o hacer de Israel la víctima siempre y en todo lugar por lo que pasó hace 70 años, ¿no? Afortunadamente ese discurso cada vez creo yo que permea menos entre las sociedades.
Que los merolicos que están en Bruselas y los que se sientan en los palacios lo repitan, bueno, de eso no podemos esperar absolutamente nada, pero porque ya sabemos también la crisis de la democracia occidental, ¿no? Pues bueno, yo creo que ese es un aspecto a considerar en términos, pues ahora sí, aunque se escuche medio cursi, de las poblaciones del mundo, ¿no? Ya nadie o muy poca gente afortunadamente se compra este discurso de que Israel es siempre la víctima, ¿no? No, Desafortunadamente, con lo que ha pasado en los últimos 2 años, con ese genocidio que se está llevando a cabo y con la forma de operar en los últimos 4 o 5 días, ¿no? Con ataques selectivos, con todas las violaciones a ese derecho internacional que en algún momento vamos a ver cómo termina de implosionar y veremos qué va surgiendo, ¿no? Pero bueno, no sé si algún comentario de cierre por parte de ustedes y si no, pues como siempre agradecer su compañía, pedirles como siempre el like, el compartir el contenido, el suscribirse al canal, dejar sus comentarios y pues seguiremos pendientes aquí de la cuestión, analizándola con la regularidad que podamos, a reserva evidentemente de lo que vaya surgiendo en términos de política nacional e internacional. Hay reuniones hoy, no sé si ya se dio, porque pues se pierden de foco, ¿no? Entre la presidenta y Donald Trump en el marco del G7, con todo lo que ha pasado en Los Ángeles y demás. Entonces, bueno, todas estas cuestiones las seguiremos atendiendo aquí en La Náusea y de momento por aquí nos despedimos. Gracias a todos, gracias Rafa, gracias Jesús.